I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. They don't know how long it takes waiting for a love like this. Every time we say goodbye, I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. I'm lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Lucky to be coming home someday. And so I'm sailing through the sea. ¿Qué tal, amigos de Por Amor a Ti? Un placer volvernos a reencontrar por este medio y en este querido canal Señal Santa María. Les quiero agradecer muy especialmente a ustedes, porque siempre fielmente están allí del otro lado y apuestan a nosotros todas las semanas. Espero que les sirva las notas que compartimos, tanto sea de los médicos como de los sacerdotes. Lo hacemos con mucho amor y para todos ustedes. Y te quiero recordar el mail del programa y la página que va a salir a pie de pantalla, que es poramorati-7@hotmail.com, y nuestra página www.poramoratitv.com.ar. Allí podés ingresar y conocernos un poquito más. Y decirte que seguimos recibiendo tus pedidos de oración que son llevados a los sacerdotes y a las hermanas religiosas. Esto dice que confías en nosotros, en que nosotros rezamos por vos y lo hacemos con mucho amor. Ahora sí, vamos a compartir las notas de este programa, que tenemos mucho material para compartir con vos. Señor director, por favor. Y seguimos en este tiempo de Cuaresma. Y esta semana te invitamos a que realices una acción. La acción es pedirle a Dios que aumente tu fe. Un día cualquiera, ir a misa y ahí rezarle y pedirle que aumente la fe. Y me despido con la frase del Papa Francisco: vive con alegría las pequeñas cosas de la vida. No te prives de pasar un buen día. Paz y bendecida semana. El tema que vamos a abarcar hoy es afrontar la vida, precisamente en enfermedades importantes. Bueno, y como siempre, al lado mío está el padre Gustavo Ercolino. ¿Cómo está, padre? Muy buenas noches. Hola, Adriana, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. El gusto de siempre de compartir este ratito de reflexión con este gran tema, ¿no? Se van sucediendo una serie de temas aquí en nuestro programa, en nuestro desafío de cada semana, y el de hoy obviamente va a dar mucho que hablar. Afrontar la vida siempre es un tema que nos hace mirarnos para adentro, que nos hace plantarnos ante la realidad, que en definitiva nos invita desde la fe a tener una proyección sobrenatural, a veces de las limitaciones o de las pruebas mismas que se van dando en el camino. Bueno, será cuestión de ir cortando la tela a medida que pasen los minutos. Exacto. Lo que sí vamos a presentar a quien nos acompaña hoy en el programa. Está con nosotros el doctor Juan Iceta, mastólogo. Él pertenece al Servicio de Patología Mamaria del Hospital Británico. Es así, ¿no, doctor? Muy buenas noches. Correcto, buenas noches y bueno, gracias por invitarme a poder charlar un poco acerca de este tema, ¿cierto? Gracias por compartir con nosotros esta mesa, y quitar algunas dudas que hay sobre estas enfermedades que son tan importantes. Exacto, bueno. Antes de empezar precisamente con el tema, puntualmente, vamos a hacer una pequeña introducción, padre, sobre lo que es afrontar la vida en todos los aspectos, ¿no? Afrontar la vida, no escondernos, afrontar
cada cosa que debamos vivir con valentía y entereza, ¿no? Sí, es cierto, Adriana, la vida de por sí, como muchas veces lo hemos dicho desde aquí, es realmente un desafío, ¿no? Es una misión que se va llevando a cabo en el día a día y, por supuesto, a medida que vamos avanzando en el camino de la vida, nos vamos encontrando con diferentes situaciones que no siempre son las favorables, o por lo menos las que uno hubiera esperado. Y obviamente es eso, como dice el viejo dicho popular, una de cal, una de arena. Y cuando viene la de arena, es ahí donde realmente uno tiene que estar bien plantado, tener obviamente desarrollado en su corazón el sentido pleno de la vida, para que a pesar de las adversidades, de las limitaciones, de las contrariedades propias de la vida misma, bueno, uno le pueda hacer frente como un verdadero desafío y no como una derrota, no como un obstáculo que no nos permite avanzar, sino por el contrario, buscar ahí todas esas capacidades que el hombre tiene, porque Dios cuando permite algo o nos pide sobrellevar algo, nos da la fuerza como para poder encararlo y avanzar, ¿no? ante el desafío. Y entonces ahí juntar todos esos recursos humanos y espirituales y avanzar hacia la meta, para que no sea, como decíamos, un obstáculo o algo que nos detenga, sino por el contrario, que nos ayude hasta inclusive a madurar. A madurar y a ser más fuertes, ¿no? Tal cual. Bueno, vamos a presentar, ya lo hemos presentado, que nos explique el doctor qué especialidad es la suya, qué es mastólogo. Bueno, el mastólogo es el que se aboca a todo lo que relacionado con la glándula mamaria, ya sea desde la patología, o sea, desde los problemas de la glándula mamaria, o inclusive los controles habituales que puede realizar una mujer de que está sana, que no tiene ningún problema de salud y simplemente pueda venir periódicamente al control. Exacto. Bueno, creo que quedó claro. Por eso pertenece usted al servicio de patología mamaria del Hospital Británico. Claro, somos un servicio especializado en todo lo concerniente a la mama. Bien. Doctor, ¿cómo se hace para actuar frente a una enfermedad tan difícil, por llamarlo así, tan cruel como la de este estilo? Bueno, en realidad lo primero que tenemos que hacer es llegar al diagnóstico, ¿no es cierto? Que quizá lo que tenemos que pensar es en que el paciente debe tener la posibilidad y debe tener la idea de lo necesario y lo importante que es lograr primeramente un diagnóstico del problema de salud que esa persona tiene. Y luego ahí nosotros podremos actuar. Lo ideal es que el paciente consulte lo antes posible, que en realidad consulte cuando está sano. ¿Por qué? Exacto. Porque a través de un estudio sencillo como es la mamografía y como es la ecografía, con eso logramos realmente un buen diagnóstico, un diagnóstico temprano, lo que se llama un diagnóstico precoz de la enfermedad, y de esa manera el tratamiento que va a requerir el paciente es un tratamiento lo más adecuado posible y lo menos agresivo posible también. ¿Y desde qué edad se empiezan a hacer esos controles? Bueno, la propuesta que tenemos hoy en día es que los estudios mamarios, mamografía, ecografía, ya a partir de los 30-35 años empezar a hacerlo periódicamente. Diríamos que de 35 años en adelante, sí o sí, sea una vez por año. Y no esperar sin necesidad de que uno tenga alguna patología o que lo haga por necesidad. Hacerlo cuando uno está sano. Exacto. El fundamento de lo que es la medicina hoy en día, que hablamos de medicina preventiva, medicina de diagnóstico precoz, es eso, es ir al médico cuando uno está sano, no cuando aparecen los síntomas. Ya que estamos hablando de la mama, yo prefiero tener un paciente que viene porque nunca se encontró nada, y no que el paciente viene porque me dice que nota un bulto, una dureza. Preferible si no encuentra nada el paciente, porque seguramente la enfermedad es muchísimo menor, menos avanzada, menos problemática y requiere un tratamiento menos agresivo. Doctor, hablábamos en el corte, ¿qué diferencia hay entre prevención y diagnóstico precoz? Bueno, eso es así. Generalmente uno habla o se escucha hablar de prevención de las enfermedades de la mama o del cáncer de mama. La realidad es que cuando hablo de prevención sería lo que una persona puede hacer como para evitar llegar a que esa enfermedad se desarrolle. Sinceramente... ¿Y hay cosas que se pueden hacer para evitarla? Sí, quizás no sean muchas,
Pero si nosotros tratamos de decir, bueno, ¿cómo puedo prevenir la aparición de un cáncer de mama? Por un lado, lamentablemente, tenemos el estrés que va viviendo cada persona, que eso es relativamente evitable. El estrés que uno tiene en el trabajo, el estrés por el día a día, el estrés por los inconvenientes familiares. Bueno, uno los va manejando de alguna manera un poco como se puede, digámoslo de esta manera. Sí, pero, Sí. doctor, el estrés, ¿qué produce? ¿Células malas? ¿Qué es lo que produce para que atraiga estas enfermedades? El estrés en realidad altera la situación inmunológica de la persona. Para que una célula tumoral se desarrolle, entre los muchos factores que hay, el sistema inmune de alguna manera también está regulando esa situación y frenando o eliminando esas células que se han alterado en su crecimiento o en su desarrollo. En la medida que yo, por estrés, tengo un déficit en el sistema inmune, probablemente esa sea la cuestión por la cual, claro, evita el desarrollo de esas células. También tenés otros factores que es la alimentación. La alimentación en donde hay excesos de grasas no es recomendable ni para los problemas mamarios ni para ninguna situación de la salud de uno. El exceso de grasas, el exceso en comidas donde tienen una gran elaboración, nada de ello es recomendable, ¿no es cierto? Hacer una dieta, claro, bueno, se recomienda saludable. Exacto. Si uno habla del alcohol, también es otro tema. Se recomienda en general una copa de vino por día, 1 o 2 copas de vino por día. Bueno, no excederse en esos límites tampoco. Un poco como vos decías, Adriana, creo que la síntesis es una vida saludable, donde también haya ejercicio, donde tengamos el movimiento del cuerpo también como una parte importante para cuidar nuestra salud. Exacto, Bueno. como lo decimos normalmente, no nos hacemos mala sangre, y lo dice la palabra, mala sangre, eso atrae enfermedades. Lo cierto también de todo esto, doctor, yo lo escuchaba con atención y es obviamente lo que usted dice, moneda corriente a la hora de visitar al médico, de escuchar médicos que aconsejan cómo prevenir diferentes tipos de patologías. Pero la realidad es que estamos en un mundo inmersos, donde muchas veces combinar todas estas actitudes preventivas, una sana alimentación, un no hacerse mala sangre, decíamos, bueno, el tema, yo acá lo anoté, pero debe estar unido, usted hablaba del alcoholismo, el cigarrillo, algo tan común, y no lo digo por la persona que tiene el vicio o que decide fumar, sino los ambientes cerrados donde el que no fuma, fuma tanto o más que el que fuma, por ejemplo. No, en fin, ¿cómo hacer? ¿No? Y eso nos lo tenemos que preguntar todos, no solamente el médico, pero de pronto, ¿cómo hacer para sustraernos en este mundo, en esta sociedad tan difícil, para lograr realmente una opción donde inclusive hasta los tiempos no nos ayudan y empezar una vida un poquito más sana y evitar entonces lo que viene después? Bueno, yo creo que también, bueno, por un lado hay todo un esfuerzo de voluntad, o sea, hay que poner la voluntad de uno a funcionar para poder mantener una vida más sana, pero no es, yo creo que no solamente la voluntad de uno, sino, bueno, también está la parte espiritual de la persona, en qué se está apoyando uno como persona, y poder ir, lo que siempre uno dice, bueno, la escala de valores que uno tiene, ¿no es cierto? Pero estamos tal vez, digo, inmersos en una cultura enferma y enfermante, ¿no? No es lo mismo el nivel de vida en lo que hace a esto, ¿no? A la salud, a la forma de vivir de esta época tan particular que nos toca vivir, que hace 20, 30 años atrás. No, yo estimo que no, y evidentemente no es así. Yo creo que hay también todo un cambio de valores, ¿cómo decir? Un desorden, un ¿no? desorden, claro. Entonces me parece que tenemos que volver a ordenarnos de alguna manera, volver a poner lo importante en donde corresponde. No podemos estar corriendo. De repente a veces yo veo en la calle, veo alguien que va con el auto rápido, me pasan por la autopista a gran velocidad, va zigzagueando. Yo soy médico, ahora yo me pregunto, esa persona que va de esa manera, ¿cuál será la urgencia que tiene, que pone en riesgo la vida suya
La de su familia, porque a veces es impresionante cómo esa persona va con los chiquitos arriba del auto y pone en riesgo la vida mía y de mi familia a la vez. O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la gran situación? ¿Cuál es el apuro? ¿A dónde queremos llegar? Bueno, ¿no? Que claro. siempre corremos. ¿A dónde queremos llegar? Por eso, de repente creo que uno poniendo una escala de valores donde corresponda, ubicando como corresponde las cosas. Y creo que quizás cuando uno llega a una situación límite como una enfermedad grave, creo que ahí se da cuenta también de muchísimas cosas, ¿no? Sí, eso es verdad. Y inclusive hay pacientes que o yo como médico me doy cuenta o el paciente me lo cuenta a mí. Dicen, doctor, yo he hecho un clic en mi vida a partir de la enfermedad. Yo sinceramente deseo, e inclusive yo mismo deseo, hacerle clic uno antes de Exacto. llegar a desarrollar una enfermedad. Espero que a veces no se les puede hacer entender, ¿no? No, Es difícil. pero te digo, Adriana, creo que en la vida de cada uno hay muchos factores que están influyendo en cómo se desarrolla la vida de uno. Las Claro. elecciones que uno hace, la escala de valores que uno tiene. Lamentablemente uno se da cuenta cuando pasa situaciones límites o dolorosas de que no tiene que llegar a ese límite, ¿no? Sino empezar a vivir mejor antes. Sí, Creo que nos fuimos un poquito del tema, ¿no? Pero No, está está- bueno porque así tomamos conciencia. Es que está relacionado, el doctor puede, obviamente lo está haciendo, desarrollar su experiencia a partir de una patología determinada, pero afrontar la vida es afrontarla en toda su dimensión, no solamente cuando llega el momento de la enfermedad y entonces ahora ¿qué hago? No esperar esa situación, ¿no? Sí, tal cual, es decir, enfrentar la vida en toda su dimensión. No solo esperar el momento tal vez de la prueba cuando uno está enfermo y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo sigo? Sino también fundamentalmente, bueno, aportarle a esta cultura, como decíamos hace un momento, enferma y enfermante, una postura distinta, diferente, como para dejarla mejor de lo que uno la encuentra, ¿no es cierto? Yo creo que ese es uno de los puntos fundamentales para avanzar en una calidad de vida mejor. A veces la gente, se me da la impresión, no sé usted, doctor, si coincide, vivimos muy enchufados. Entonces, enchufados, es decir, respondiendo solamente a lo que debo ser, al deber ser. La gente que se levanta temprano y bueno, ya con la mentalidad puesta en el trabajo, sometido durante 8, 10 o 12 horas a presiones sin fin en muchos aspectos, no se corta el tiempo lo suficiente como para llegar a casa y decir, bueno, el trabajo queda en casa, ahora es la familia, ahora es mi tiempo de relax, de descanso, de recuperación, sino que muchas veces siguen los problemas porque las familias también tienen sus problemas, la gente que no descansa bien, bueno, en fin. Una situación de cosas. Sigue, ¿no es cierto? Y es difícil salir cuando uno está metido en toda esa Sí, vorágine. vorágine del día a día. Es difícil parar y decir, bueno, acá paro un poco y me ocupo de mi familia, me tomo unos minutos para mí, para descansar, para tener esos momentos de paz que creo que todos lo necesitamos. sí, en realidad, sinceramente, ya esto, por ahí si lo digo, inclusive no lo digo como médico, sino como realmente el que vive de esa manera. Es cierto, yo termino con mi tarea en el hospital o termino con mi actividad en el consultorio, pero bueno, me tengo que tomar mi tiempo para decir, voy a casa, estoy con mis hijos, estoy con mi esposa, escucho la problemática o las inquietudes que tenga mi esposa, los problemas, las inquietudes, las alegrías, las notas que vienen en el colegio de cada uno de mis chicos. Tengo que tener y tomarme el tiempo para poder acompañarlos a ellos, irlos a buscar o llevarlos a algún lado, tal vez, no importa, son las 6 de la tarde, las 8 de la noche, o irlos a buscar a las 12 de la noche o 6 de la mañana, algún cumpleaños. Creo que necesitamos hacerlo, tenemos que hacerlo. Exacto, porque si no vamos perdiendo como siempre los valores, como se habló en otra oportunidad, ¿no? Yo creo que son cosas que las tenemos que mantener. Doctor, volviendo al tema, quedaba por contestarnos, usted me habló de la prevención anteriormente, ¿no? Sí. Quedó en contestarme el diagnóstico precoz, que es, y qué diferencia hay entre prevención y diagnóstico precoz. Bueno, diagnóstico precoz es lograr el diagnóstico en un momento temprano de la enfermedad. Si vamos a la mama, la idea es que el diagnóstico precoz significa cuando el paciente está sano.
el paciente no sabe que tiene algún problema de salud. No hay conciencia de que hay un problema de salud. ¿Por qué? Porque no se palpó ningún nódulo, porque no nota una retracción en la mama, porque la persona llegó al consultorio como hace un año atrás y dijo, vengo a hacerme un control. Entonces yo tengo que hacer una revisación, tengo que pedir estudios, sea mamografía, ecografía. Tal vez cuando el paciente regresa al consultorio, ahí en el estudio por imagen puede aparecer algo pequeñito. Si es pequeño, yo estoy más cerca de lograr una curación de la enfermedad y también el medio para curar esa enfermedad seguramente sea menos agresivo. Entonces, ese es el fundamento de lo que llamamos diagnóstico precoz. Tengo que llegar precozmente, tengo que llegar antes, tengo que llegar lo antes posible para evitar un mal mayor. Exacto, y para esto creo que tenemos que perder los miedos y el querer ocultarnos, ¿no es cierto? Porque muchas veces no hacemos estos diagnósticos antes por miedo. Miedo que puedo tener algo, miedo a la palabra cáncer, miedo, son todos miedos que vamos acumulando, ¿no es cierto? Y no queremos llegar. Sí, lo que pasa que creo que uno como médico también cuando está frente al paciente tenemos que saber que el paciente tiene miedo, que tiene temor, que la vida de esa persona no es solamente haber venido acá delante mío y estar frente del otro lado de la mesa, digamos, del otro lado del escritorio, sino que es una persona con una vida, quizá un matrimonio, con hijos, con trabajo, con amigas, amigos, y entonces, bueno, tal vez ese miedo que tiene la persona, tratar de comprenderla y poderla ayudar a salir adelante, bueno, tratando de dejar de lado ese miedo, ¿no? Exacto. Y doctor, con estos temas y estas enfermedades tan importantes, ¿cuánto ayuda, influye tener esperanza y tener fe? Esa fe que nos ayuda a afrontar todas estas situaciones, ¿no? Sí, por supuesto. Está claro, eso uno lo ve en la charla personal y visitando inclusive a los enfermos o compartiendo con distintos tipos de pacientes su experiencia de dolor o de enfermedad. Qué distinto la encara un paciente que tiene fe y esperanza, ¿no? Que tiene una mirada sobrenatural de la vida, que tiene esa conciencia, por gracia de Dios, de que en este mundo estamos de paso, ¿no es? ¿No es cierto que de Dios venimos y a Dios vamos? A aquel que obviamente había puesto toda su expectativa en cosas buenas, nobles tal vez, pero digamos meramente terrenales. Y que de pronto se le quedan truncadas por esto que le pasó, esta enfermedad que le vino y no sabe cómo seguir, se le vino el mundo encima, hasta se enojan con Dios inclusive, ¿no? Hay enojos, ¿por qué Dios a mí me lo permitís? Yo tenía esta experiencia, yo quiero ver crecer a mis hijos, yo tenía la ilusión de disfrutar de mis nietos y ahora, claro, es todo un misterio, pero ese misterio también se desarrolla, se descubre, se vivencia cuando uno tiene esa apertura de fe y de esperanza, ¿no? Cuando uno sabe darle a Dios el primer lugar en su vida. Entonces Dios, obviamente que todo lo puede y todo lo sabe, nos ayuda a reencauzarnos y aún encontrarle el sentido a la propia enfermedad. Exacto. Que es el gran misterio, ¿no? Encontrarle el sentido a la propia enfermedad. Porque no siempre, yo diría que nunca la enfermedad es un castigo. Nunca la enfermedad es un castigo. Y muchas enfermedades tienen, obviamente, estoy convencido yo, una raíz espiritual, ¿no? Es decir, cuando el alma se enferma porque se aleja de Dios y porque de pronto se enchufa en un montón, no porque sea una persona mala o se dedique al pecado, ¿no? En un caso extremo, no, sino porque a veces se olvida de alimentar esa parte espiritual que necesita y que somos seres espirituales, somos seres trascendentes y nos dedicamos solamente al hacer, como decíamos hace un momento. Obviamente que estamos más expuestos a que nuestro organismo baje sus defensas y se enferme, ¿no? Entonces yo creo que como parte de la prevención, y ahora esto lo digo como cura, ¿no? El doctor dijo su parte como médico y ambas se combinan sin duda alguna, como sacerdote uno tiene que aconsejar esos momentos donde el espíritu se enriquece, momentos de silencio, de soledad, de encuentro con uno mismo, de aprender a escaparnos del mundanal ruido,
de darnos cuenta que no todo está en lo material o no todo está en el vivir respondiendo a las exigencias y a las presiones de un mundo como el que nos toca vivir, sino también lo fundamental está en empezar todo eso a partir de uno mismo, en el silencio, decíamos, en la reflexión, en el encuentro con esa presencia ignorada de Dios que está en nosotros, en nuestro corazón, el elevarnos a lo sobrenatural, el ser trascendentes aún mientras estamos caminando por el mundo. Y yo creo que ese es un gran desafío, ¿no? Muchas veces uno habla con gente que lo invita, bueno, a la oración, al venir a misa, a una charla espiritual, a un retiro, y la palabra es clave: no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y cada vez menos. Y cada vez hay menos tiempo. Cada vez menos Entonces tiempo. uno dice, pero a ver, está bien, no tenés tiempo. Los novios no tienen tiempo para hacer su charla prematrimonial y prepararse espiritualmente a recibir el sacramento del matrimonio. ¿Por qué? Y porque están preparando la fiesta, porque están con todo el tema de la luna de miel, de los últimos detalles y qué sé yo. Las madres y los padres no tienen tiempo de acompañar a sus chicos en todo su proceso de catequesis cuando la catequista o el sacerdote los invita a una reunión para hablarles de las cosas de Dios y de la importancia de lo que el nene va a recibir y del acompañamiento de toda una familia en un proceso de apertura a la gracia. No tengo tiempo. ¿Y por qué no tengo tiempo? Y porque, bueno, no tengo tiempo. Trabajo, es el día, o el único día libre que tengo es el domingo y lo prefiero dormir. O la gente que se va de vacaciones y espera las vacaciones ansiosamente, y cuando llegan las vacaciones cambian la rutina y vienen más cansados después de las vacaciones que cuando se fueron. Es verdad. O sea, es todo un cambio de mentalidad. ¿Quién somos? ¿Qué somos? ¿Y qué pretendemos realmente hacer de nuestra vida? Verdad. Como bien dijo usted, doctor, el doctor habló de la parte médica, usted habló de la parte espiritual. Y yo puedo hablar por experiencia propia de la parte de lo que me ha ocurrido a mí, ¿no es cierto? Yo tuve una enfermedad importante, no mamaria, pero tuve tratamientos de quimioterapia, una enfermedad grave. Y bueno, a través de esa enfermedad, como bien dijo usted, si no fuera por la fe, no hubiera podido continuar, porque es lo que me mantuvo en pie, gracias a Dios con los médicos que me atendieron y me ayudaron a salir, pero la fortaleza fue de la fe. Entonces, entre las dos partes, yo lo que hice, lo pude hacer gracias a la fe que tenía, con la ayuda de los médicos y a darme cuenta de muchísimas cosas. Entonces, cuando uno corre tanto, ¿no? Yo siempre me acuerdo de algo. Acordate, Adriana, del primer día, cómo estabas y cómo estás. Entonces, uno vuelve a poner los pies sobre la tierra, creo. Entonces se da cuenta, ¿no? de cómo tiene que ir siguiendo en la vida, ¿no? Sí. Con paz, no correr y no olvidarse. Por eso digo, muchas veces no es bueno llegar a un punto extremo, a que Claro, uno le el pase límite. algo para darse cuenta de todas las cosas, ¿no? Claro. No sé si fui clara, si se entendió lo que... Sí, detenete antes, mirá primero y luego podés seguir caminando, pero de otra manera, ¿no? Es seguir caminando, no sigas corriendo. Exacto. Sí. Yo recuerdo que un gran médico, psiquiatra, neurólogo y filósofo también, que fue el doctor Viktor Frankl, él definía al hombre en toda una dimensión realmente digna de detenerse en ello. Él decía que el hombre es un ser bio, psico, socio espiritual. Ese es el hombre, ¿no? O sea que no es solamente un aparato psíquico o un cuerpo humano, biológico, no es solamente un ser para la sociedad, sino también es un ser espiritual, es decir, con una capacidad de trascender a sí mismo, de trascender a los desafíos de la vida. Y él lo decía no solamente como un hombre de ciencia, sino con una experiencia clara de vida, una autoridad moral muy grande, porque fue un hombre que como judío le tocó vivir varios años en un campo de concentración. Zafó de 3 campos de concentración, ¿no? Un poco porque lo aprovechaban como médico para atender a los mismos presos. Y a través del dolor... Y a través del dolor, claro, él pudo fortalecer esa tesis que él tenía previamente, ¿no? Y que iba elaborando, digamos, en sus estudios, y que después, a partir de la experiencia del límite, él pudo, digamos, desarrollar con mayor plenitud y, como decíamos, con autoridad moral. Entonces, el hombre es un ser bio, psico, socio espiritual y tiene que ser atendido, tenemos que atendernos en toda esa dimensión. Entonces, lograr una salud plena, una salud no solo física, sino que nuestra mente esté sana, nuestro espíritu esté con Dios y por consiguiente esté sano, obviamente, y nuestra vida social también sea una vida dentro de todo sana. En cuanto a cómo la encaramos y con quién la vivimos. Exacto, exacto.
Bueno, doctor, vamos a continuar un poquito también hablando de los tratamientos, porque seguramente muchos televidentes querrán saber los tratamientos a seguir sobre estas enfermedades. ¿Nos quiere explicar un poco? Mira, hoy en día cuando hablamos de tratamiento de cáncer de mama, en realidad hay muchos lugares desde donde tratar este mismo problema. Por un lado tenemos la cirugía, por otro lado están los tratamientos con quimioterapia, otros son los tratamientos denominados de hormonoterapia, y también tenés anticuerpos monoclonales que pueden ser utilizados también. Existe también el tratamiento radiante, o sea que hay muchas como ves, cosas nuevas que han salido, porque hay muchos mitos sobre este tema, ¿no? sí, pero en realidad lo importante es que la persona que sufre esta enfermedad sepa que hay muchas chances de tratamiento desde distintos ángulos, desde distintos especialistas que nos vamos a poner en marcha para poder atender a esa misma persona con ese mismo problema. No es una cosa que uno dice, bueno, te hago la cirugía y ahí se terminó. Claro. Que a veces el mito es que la paciente dice, bueno, pero ya me operé y ahora ¿por qué tengo que seguir haciendo más cosas? Bueno, si yo pretendo a esa persona curarla, tengo que ayudarla a que realmente, acompañarla a toda esa serie de tratamientos que van a venir luego de esa cirugía y que van a ser necesarios para lograr que ese paciente esté bien. Exacto. ¿Cómo hacerle entender de pronto a un paciente, doctor, ¿no?, que hay distintos tipos de patología, que algunas tal vez con una operación se solucionan y se termina con el postoperatorio, y otras, como en estos casos, tal vez requieren un tratamiento, bueno, una atención, y que muchas veces lleva mucho tiempo, ¿no?, muchos años? Bueno, ¿cómo hacerle entender a un paciente todo eso? Yo siempre digo que una de las cosas que menos me gustan a mí es la sala de espera, porque en la sala de espera se encuentran las distintas pacientes, conversan entre ellas, y ahí se encuentra justamente que cómo es posible que a mí me hacen esto y a vos te hacen aquello. Entonces el paciente se siente y viene con esa inquietud, ¿por qué a la señora que está esperando afuera le van a hacer algo o le han hecho algo distinto? Lo que pasa que no es una enfermedad, sino lo que está delante mío es un enfermo. Entonces necesito adecuar la terapéutica a ese enfermo. Ese enfermo con esa enfermedad que cada día más, a medida que va pasando, nosotros vamos viendo que hay muchas variantes dentro de esa misma enfermedad. La enfermedad se llama cáncer de mama, pero no es así de simple. Hay muchas variantes, muchas variaciones que a su vez requieren muchas variaciones de tratamiento. Aparte, cada persona tiene una patología distinta, no es igual. Es que somos personas distintas. Sí, exacto. No, pensaba que no todos los organismos además responden de la misma manera al mismo tratamiento, ¿no? No, ese es el otro tema que a la vez, honestamente, también genera de alguna manera cierta angustia en nosotros los médicos, porque podemos pensar que cómo es posible que le hicimos todo este montón de cosas a esta persona y no está reaccionando bien. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, vuelvo a decirlo, hay distintas, digamos, variantes dentro de la misma enfermedad y variantes de un montón de cosas que están ocurriendo y que no las conocemos. Hoy en día hablamos de inclusive hasta una clasificación genética dentro de lo que es el cáncer de mama. Bueno, conocemos tal vez un poquitito más que antes, pero en la ciencia, cuando uno más de repente pudo ir dando respuesta a una serie de interrogantes, a su vez se nos van generando nuevos interrogantes y es como que nunca uno llega a conocer todo del todo. Entonces un poco quizás explica eso, por qué un paciente funciona de una manera, otro de otra. Y ahora, doctor, usted, tantos años de médico y con todos los pacientes seguramente que ha tenido, ¿no ve en los pacientes que son positivos o que les ponen garra y que salen adelante con fuerza, salen más rápido adelante que los otros que no? Sí, eso se lo digo a los pacientes. Lo que vamos a tener que hacer una vez que logramos este diagnóstico es luchar juntos para salir adelante, pero necesito
O sea, yo voy a poner todo de mi lado, desde la ciencia, desde escucharte, desde estar al lado y acompañarte, pero necesito que el paciente le ponga garra a esto. De repente hablar de una cirugía puede ser una cirugía y hasta que la paciente se cicatriza y está todo bien, por ahí ya pasaron 20 días de posoperatorio y después se viene un tratamiento con quimioterapia, con todas las cosas que trae la quimioterapia. Hay tratamientos de quimioterapia que durarán 3 meses y otros 8 meses. Después puede requerir tratamiento radiante en la mama, que es un tratamiento que dura 1,5 meses a 2 meses. Y si hablamos de anticuerpos monoclonales, que puede ser también necesario, por ahí son alrededor de 10 meses más de tratamiento. Fíjate que en el fondo ese paciente ha pasado un año tratándose. Un día vino, se sentó en mi consultorio, esa persona no tenía nada y de repente, de un día para el otro, tiene algo tan serio que termino recién de tratarlo luego dentro de un año. Entonces yo creo que ese paciente tenemos que acompañarlo. Exacto. ¿Sí? Como médico no me puedo limitar en decirle vos tenés este problema y anda a verlo a uno, anda a verlo al otro y al otro. No, creo que hay que acompañarlo, hay que estar al lado de ese paciente, al lado del esposo, porque ese paciente está acompañado por su esposo. ¿No? Sí. El paciente luego de un tiempo también me habla de sus hijos, entonces a veces si los hijos son chicos, acompañar esa angustia que tiene la persona frente al futuro y después seguirlo acompañando y estar. Pero qué bueno es lo que dice, doctor, porque muchas veces no sucede así, lamentablemente, de que el médico acompaña al paciente de esta forma. Mira, Adriana, creo que es lo que corresponde, creo que es lo que cada uno necesita. Yo también lo necesito como paciente o como familiar de un paciente, también lo necesito. No pasar a ser un número, nada No, más. totalmente. Pero sí o sí necesito que la enferma ponga todo su esfuerzo posible por salir adelante, que ponga garra y paciencia. A veces les digo, mira, teneme paciencia. Sinceramente se los pido de esa manera. Y la parte espiritual de cada uno la tengo que respetar y además, es más, la tengo que respetar y hacer mucho hincapié en ello. En que pueda poner todos sus mecanismos de fe a funcionar y que realmente se apoyen en la fe, ¿no? Yo no sé si usted escuchó hablar del Padre Pío, el Padre Pío de Pietrelcina. Él, una de sus tantísimas obras de caridad fue fundar un hospital, el Solivo de la Soferenza, que es un hospital enorme que está frente al convento donde él vivió toda su vida, ¿no? Bueno, él hablaba con los médicos y él les decía a los médicos, ¿no?, con toda su personalidad y su dureza como la tenía, pero también con toda esa ternura de padre que lo era. Ustedes le pueden dar muchos remedios a los pacientes, dice, pero fundamentalmente el remedio infalible es que les den amor, y ese amor que viene de Dios. Si ustedes les hablan de Dios, si ustedes les dan amor, les dan cariño y contención, eso vale más que muchos medicamentos. No porque los excluyera, sino justamente porque el hombre es más allá que un cuerpo, una materia o una biología que tiene que responder a ciertos mecanismos, químicos. Por supuesto. Bueno, y yo creo que la fe también debe alterar mecanismos químicos, porque los mecanismos químicos son los que por ahí nosotros podemos llegar a conocer, pero evidentemente sobre los mecanismos químicos alguna influencia hay, desde lo anímico, desde todo lo emocional y desde la fe también. Evidentemente está ocurriendo. Porque, como mencionaba, la inmunidad de cada paciente. Si uno está positivo, si uno está con fuerza, la inmunidad sube. Es diferente. El pesimismo enferma, y yo creo que sí, ¿no? Sí, yo, también esto es una observación, porque no tengo un estudio científico propio que me diga esto, pero en realidad el paciente que enfrenta el problema de un estado más depresivo o un estado más pesimista, funciona distinto. Realmente es así. El que tiene optimismo, el que tiene fuerza, tiene mejores resultados. Sí. Padre, como para ir cerrando ya el tema, que nos hemos quedado sin tiempo. Sí, yo lo resumiría en esto, ¿no? Lo que a veces uno aconseja cuando visita un paciente, un enfermo con determinada patología grave,
sea un cáncer, sea enfermedades a veces que los tienen postrado o excesivamente limitado, y son crónicas, ¿no? Que sabemos no van a tener una mejoría. Entonces, desde el punto de vista de la fe, abrirse a Dios, y lo que yo digo es quitarle presión a la enfermedad. Es decir, ponernos en las manos de Dios. Bueno, Señor, vos permitiste que me suceda esto. Bueno, vos tendrás un plan para mí a partir de esto, aunque esta realidad cambió mi vida y mis proyectos. Pero si vos lo permitiste, por algo será. Tal cual permitiste que tu hijo cargara la cruz, ¿no es cierto? Y la asumiera con toda dignidad y hasta con alegría, a pesar del dolor y lo que significó para Jesús cargar la cruz y morir en ella, ¿no? El Señor a veces comparte sus dolores y sus sufrimientos con nosotros, haciéndonos pasar la experiencia de la enfermedad física y la limitación física. Y muchas veces parte de nuestra misión es sobrellevar con dignidad y alegría el dolor de una enfermedad que nos tocó asumir. Bajando muchas veces esos decibeles, el paciente, lo que noto yo con el caminar de los días, encuentra paz, encuentra sosiego, encuentra esperanza. Tal vez muchas cosas a nivel orgánico no se modifiquen, pero sí le cambia el semblante, porque empezó a ver su vida y su futuro con otros ojos, con los ojos de Dios, con los ojos de la esperanza, con los ojos de la entrega a la voluntad de Dios y no a los proyectos que uno tenía y que ahora lamentablemente quedaron truncados por esto que me pasó, por esto que me vino. Eso ayuda mucho y yo creo aconsejarlo porque, bueno, porque Dios nunca abandona a nadie, y si nos pidió algo, como decimos siempre y así lo creemos, nos va a dar la fuerza realmente para poder sobrellevarlo, superar la prueba y llegar a donde Él quiere. Queridos amigos, nos encontramos en el barrio porteño de Saavedra, en la parroquia Dulcísimo Nombre de Jesús, una de las parroquias más lindas de la ciudad de Buenos Aires, y me acompaña Monseñor Guillermo Karcher, miembro ceremonial del Vaticano. Sí, del Vaticano. Está junto a nuestro querido Santo Padre Francisco todos los días. ¿Qué tal, Monseñor Guillermo Karcher? Muchísimas gracias por recibirnos. Bueno, no, agradezco yo que hayan venido a la misa que acabo de celebrar en mi parroquia, en la que me vio crecer, en la que cursé el secundario, en la que nació mi vocación sacerdotal, así que debo todo aquí a esta comunidad de este barrio de Saavedra, bajo la vocación del dulcísimo nombre de Jesús, que me enseñó para toda la vida. Así que bueno, me alegro mucho de compartir con ustedes. Monseñor, queríamos saber desde cuándo está usted en Roma y cuál es su tarea. En Roma estoy desde hace 22 años. Fui a estudiar, después comencé a colaborar para el Año Santo y después en la Secretaría de Estado, donde me encuentro actualmente, desde el 2001 en oficina de protocolo y ceremonial. Monseñor, el 13 de marzo de 2013 el mundo se sorprendió, Argentina se paralizó, pero usted no sé si se sorprendió tanto porque leí que tuvo una visión o una premonición con una de las vírgenes que más ama nuestro Santo Padre Francisco. ¿Nos puede contar un poco esa historia? Sí, muy personal, pero evidentemente la Virgen que desata los nudos se me apareció, tengo que ser sincero, y minutos antes que fuera elegido el cardenal Bergoglio Papa. Así que yo en ese momento dejé de rezar el rosario un poco asustado también ante esta persona que apareció en un carro romano triunfal desatando el lazo de nudos, y me fui a rezar ante el Santísimo porque dije, acá algo está pasando. Cuando vuelvo de rezar, los aplausos, y en ese momento había sido elegido él. Así que fueron cuestiones de minutos. A mí no me tocaba tener el micrófono en el balcón y fue el momento en el que le digo a mi compañero ceremoniero si me cambia el misal por el micrófono, y él me dijo sí. Yo no podía explicarle la razón porque no podía decirle que había tenido esta percepción tan profunda. Se abren las puertas, eran todos sucederse minuto tras minuto, y aparece vestido Bergoglio de blanco. Yo lo había acompañado de rojo, y ahí, bueno, dije, es aquí la explicación de lo que estaba sucediendo. El compañero ceremoniero fue
fiel a su palabra y me cedió el micrófono, de ahí que aparezco después en el balcón con el Papa. Y le expliqué al Papa lo que me había sucedido, me preguntó de inmediato por qué habrá sido, y yo le dije, bueno, evidentemente santidad es porque la Virgen estaba desatando un nudo importante de su vida en ese momento. Y a partir de ese momento, también aparte de la relación familiar, filial que tengo con el Papa, se sumó este dato de la Virgen que nos une mucho más. Monseñor, usted que lo conoce tanto, desde que nuestro Santo Padre hace gestos que conmueven, que sorprenden al mundo, para usted, ¿cuál fue el gesto que más impactó? Me impactó en el balcón cuando pidió la bendición al pueblo sobre su persona. Ahí dije, aquí está el misterio del corazón sencillo y profundo del nuevo Papa. Y después cada gesto, porque él, cada persona que toca, que encuentra, que bendice, la transforma. Así que digo, está lleno de Dios. ¿Y cuál es la frase que más impactó también de todas las que dice? Porque es un papa que comenzó a hablar y hablar y hablar. Antes los papas no lo hacían y uno se sorprendía. Ahora si no habla, lo extrañamos muchísimo, ¿no? ¿Cuál es la frase que más conmovió también al mundo? Yo creo que la frase que conmueve es, porque es continua, es ese recen por mí, que crea esta cadena de oración y que lo hace fuerte a él. ¿Nos puede contar cómo es un día con él ahí en Roma, en la Ciudad del Vaticano? Bueno, él se levanta muy temprano, a las 4:30, así que yo digo que es como los campesinos que se levantan al alba y después comienza su momento de oración fuerte, 2 horas prepara la homilía de cada día y reza ante el Señor y deja en las manos del Señor todo lo que va a realizar ese día. A las 8:30, después de haber celebrado la misa y desayunado, pasa a saludarlo, a decirle buen día, santidad, cómo se encuentra, descansó. Y hablamos un poco de todo en nuestro idioma, en nuestro jergo porteño y lunfardo, así que eso yo creo que nos hace bien a los dos, sobre todo a él, que después tiene que aprender la jornada con el idioma italiano, pero ama el argentino él. Después recibe personalidades, almuerza. Si llega temprano al almuerzo, no se sienta a comer en la mesa, sino que se va a comer con los mozos y con los cocineros. Así que también muestra su sencillez y su capacidad de adaptarse a todo. Por la tarde sigue recibiendo, después de una breve siesta de media hora nada más. Y a las 7:30 reza las vísperas con el rosario para luego cenar. Y se acuesta tempranito. Lo lindo que cada noche deja todo en las manos de Dios. Monseñor, ¿con qué palabra lo definiría usted a nuestro querido Santo Padre Francisco? Hombre de Dios y hombre del pueblo. Y por último, queríamos que nos deje un mensaje a cada uno de los que nos están mirando y su bendición. Bueno, desde ya, la bendición cordial que parte en este momento de mi corazón para todos los que nos están siguiendo y con el cariño del Papa, que me dijo transmitir por donde vayas mi amor, mi cariño, mi afecto, y eso es lo que hago, ser instrumento de este amor que está transformando todo. Queridos hermanos, este domingo 4 de Cuaresma, también nos acordamos de lo que es la festividad del Beato Cura Brochero, que es mañana 16 de marzo, y luego la fiesta y la solemnidad de San José, el patriarca, el 19 de marzo, que es realmente una fiesta universal y muy importante, ya que es el padre adoptivo de Cristo y el fiel protector y esposo de la Virgen María. Es una figura estupenda que habría que cada vez meditar más en él. Vamos a ir entonces al Evangelio. Dijo Jesús: de la misma manera que Moisés levantó en alto la serpiente en el desierto, también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto para que todos los que creen en él tengan vida eterna. Sí, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él.
El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella, por temor de que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Es clarísimo realmente la palabra de Dios, la palabra de Jesús, donde no es solo voluntad de Cristo, sino que es voluntad del Padre. Esto, si uno si lo llegara a entender, sería una cosa estupenda, extraordinaria, ¿no? Es voluntad de Dios querer salvar al hombre, salvar a la humanidad, a tal punto que quiere salvar a la humanidad y al hombre que es capaz de pedirle misteriosamente a su Hijo un sacrificio horrendo, terrible, cruel, que es el dar la vida por nosotros. No solo el Hijo da la vida por nosotros, sino que es voluntad del Padre, porque nos ama, nos da a su Hijo para salvarnos. Y entonces es Cristo que realmente viene a nosotros y viene para que lo aceptemos, para que lo recibamos, para que lo sigamos también. Y es importante saber que nosotros en Él, por Él y con Él tenemos que permanecer en la luz. Es muy triste vivir con máscaras, ¿eh? Es terrible vivir mintiendo. Es terrible tener una doble vida. Qué cosa hermosa es ser transparente ante Dios en primer lugar, con uno mismo, con los demás. Que el beso del padre, el beso de la madre a su hijo, esa fidelidad, esa ternura, esa bondad, es estupenda. Pero cuando uno de alguna manera viene de otro lado y tiene que ponerse una máscara para poder besar a su hijo, es terrible. Qué tragedia, cómo fisura y cómo divide al ser humano. Pidámosle al Señor que en esta Cuaresma tengamos la valentía y la audacia de vivir en la luz. Que haya transparencia, que haya coherencia. Esa coherencia del dicho y del hecho. Que no haya un largo trecho entre ambas realidades. Que haya coherencia. Coherencia a los políticos, coherencia a la iglesia, coherencia a las familias, coherencia a cada uno de nosotros. Cristo vino a unirnos y no a dividirnos. Cristo vino a salvarnos y no a condenarnos. Que realmente en esta Cuaresma nosotros podamos vivir este tiempo de aceptación a este tremendo desafío y a esta hermosa respuesta. Les dejo la bendición y si Dios lo permite, hasta la próxima semana. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I